Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra que escucharemos durante la celebración eucarística del domingo en que conmemoramos la celebración del bautismo del Señor. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 42, versículos 1 a 7. Se trata de un relato conocido con el nombre del Cántico del Siervo Sufriente o del Siervo del Señor, que fue compuesto por un autor anónimo y agregado a la segunda parte del libro de Isaías unos 500 años antes de Jesús. El texto dice lo siguiente: Así habla el Señor. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. No sabemos con exactitud a quién se refiere con el término siervo, si se refiere a un personaje concreto o se refiere al pueblo de Israel. El hecho es que se trata de un Salvador que no salva con la victoria al modo humano, con el éxito, con el dominio, sino mediante la derrota, la humillación por parte de los enemigos, porque lo que está en juego para él, lo que él tiene claro, es el don de la vida. Él ha sido llamado para entregar su vida y de esta manera llevar a cabo la misión para la que fue elegido. Y esta elección no se trata de un particularismo o que Dios tenga acepción de personas y privilegie a unos más que otros o a un pueblo más que otro. Eso no puede ser porque Dios es Padre de toda la humanidad, de toda criatura y por supuesto de todos los pueblos de la tierra. Así que no hay que entender una elección de privilegio, de honor, sino por el contrario, se trata de un siervo que tiene como misión donar la vida para poder llevar a cabo la misión que se le ha confiado. Es más, es una persona totalmente débil que necesita el apoyo del Señor. El Señor lo ayuda con su espíritu, que es una fuerza irresistible que está dentro de esta persona para que pueda llevar el derecho a las naciones y hacer triunfar la justicia. Contrario a las lógicas humanas del poder político que vocifera a toda hora por las calles, que humilla, que busca el bien particular en vez del bien común, este siervo no se impondrá por la fuerza ni con la presión jurídica, no amenaza a las naciones, no, incluso no gritará, no alza su voz como lo hacen los que proclaman discursos prometientes a nivel político, sino es totalmente callado. Él no es intolerante con los débiles, no condena a nadie. Es una persona que incluso prueba el desaliento dentro de sí mismo, pero tiene clara la misión. Él será luz para las naciones, Él abrirá los ojos de los ciegos, Él liberará a los prisioneros y a los esclavos, todos aquellos que caminan en tiniebla. Como he dicho antes, no sabemos exactamente
si es un personaje histórico o si es el pueblo de Israel este siervo. Lo que sí sabemos es que la tradición cristiana encontró en la persona de Jesús a este siervo sufriente. Él realmente ha dado la vida por nosotros de una manera sencilla, humilde, a través del amor y a través del servicio. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe es arrebatado por el Espíritu y tiene una misión en Samaria, encuentra a un eunuco que viene de parte de la reina de Candace a adorar en el templo de Jerusalén y se devuelve desilusionado porque no pudo relacionarse con Dios por su condición de eunuco y va leyendo en su carroza este texto del libro del profeta Isaías. Felipe entonces lo encuentra y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, pero ¿cómo? No sé a quién se refiere este siervo. Y Felipe le dice, pues se trata de Jesús de Nazaret, que entregó totalmente su vida por nosotros, para la salvación del mundo. Y de ahora en adelante ya no tienes que ir al templo de Jerusalén a adorar allí al Dios, porque ya a través de Jesucristo podemos entablar una relación íntima con Dios. El eunuco entonces inmediatamente pide ser bautizado para insertarse en Cristo y poder relacionarse con Dios. Esto lo comprendió también Pablo en el encuentro con los cristianos de Damasco. Seguramente hubo una discusión muy grande en la que Pablo expuso que la salvación venía a través del cumplimiento de la ley. El que cumplía la ley podía relacionarse con Dios y podía ser salvado. Los cristianos le dijeron no. Miren este cántico del siervo sufriente en el cual la salvación se ofrece como gracia de Dios. Es un don gratuito y este siervo sufriente padeció por todos nosotros. Este es Cristo en el que nosotros creemos. Y claro, Pablo encontró las dos tradiciones que estaban en la Sagrada Escritura e inmediatamente comprendió que la salvación no consistía en un esfuerzo exagerado por cumplir cada precepto de la ley, sino que era una gracia de Dios y que este siervo sufriente había dado la vida y nos había rescatado a todos para Dios, precisamente para obtener la salvación gratuita de Dios. Así que los cristianos identificamos a este siervo sufriente con Jesucristo nuestro Salvador. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 a 38. Se trata de una parte del discurso pronunciado por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio en Cesarea. ¿De qué se trata? Existía en la comunidad primitiva un problema bien serio, y es que había acepción de personas. Los judíos retenían a los paganos como aquellos que no eran admitidos por el Señor en su asamblea, en su comunidad. Es decir, la salvación estaba destinada para los judíos. Y una vez que se comienza a predicar el cristianismo, a predicar el evangelio, entonces viene el problema de si admitir a los paganos que se quieren bautizar, admitirlos así nada más, o hay que exigirles que pasen por el judaísmo, que cumplan ciertas normas y preceptos judíos para luego sí poderlos bautizar. Al principio, el apóstol Pedro era bien reacio a aceptar a los paganos directamente a que formaran parte de la iglesia, pero un día él estaba orando en una terraza allá en Jaffa y el Señor le dio una revelación y le hizo ver que toda criatura de Dios es pura y no profana. Es decir, que delante de Dios todas las personas
somos totalmente iguales, que no hay pureza o impureza o privilegios, sino que todos somos llamados a la salvación. Entonces, Pedro dice lo siguiente: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Pedro entonces reconoce por medio de la revelación del Señor que no hay acepción o preferencia de personas, así que no hay ninguna distinción ni por la política, ni por la confesión religiosa, ni por el género, ni por nada delante de Dios. Todos somos sus hijos y todos podemos entrar mediante el bautismo en la comunidad de los cristianos. La iglesia nace siendo inclusiva, no exclusiva, es decir, incluyendo a todas las personas, esclavos, enfermos, libres, de toda lengua, raza, pueblo, nación. Así nace la iglesia. Y esto es el querer de Dios. Pedro expone precisamente desde el principio cómo el Señor Jesús se convirtió en Señor de todos y todo comenzó en Galilea y concretamente en el río Jordán, donde el Señor, para comenzar su ministerio público, se hace bautizar allí donde Juan el Bautista estaba bautizando, y desde entonces comienza toda la actividad para la salvación de todo el género humano, como veremos ahora en el Evangelio. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 1 versículos 7 a 11. Se trata del relato del bautismo de Jesús en el río Jordán. El texto en su primera parte dice lo siguiente: Juan Bautista predicaba así: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Hay que comenzar diciendo que hay una buena diferencia entre el relato del bautismo en San Marcos y el relato del bautismo en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. En estos dos evangelios aparece por parte del Bautista unas amenazas contra el pueblo de Israel de orden escatológico. Se dice: ya está el hacha a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto será cortado. También ya está el rastrillo en la era para sacar la paja y distinguirla del grano y quemarla totalmente. No, en Marcos el texto comienza diciendo: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. El texto utiliza la expresión ischiroteros mu en griego, que significa una fuerza muy grande, pero que de qué fuerza se trata y contra qué hay que luchar. No se trata de una persona más robusta, más fuerte desde el punto de vista físico que Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista está luchando contra el mal, está impartiendo un bautismo de conversión de los pecados para que se acabe el mal en la comunidad, el mal que existe en el corazón del hombre. Pero
no lo ha logrado totalmente. En cambio, detrás viene uno que es más fuerte, es decir, que arremeterá con una fuerza grande contra el mal que hay en el mundo y en el corazón del hombre. De esta manera hay una luz de esperanza muy grande de que el mal nunca tiene la última palabra, sino que está destinado a desaparecer del corazón del hombre. Ahora bien, hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es con agua, mientras que el bautismo de Jesús es con espíritu. ¿De qué se trata? Cuando Juan el Bautista practicaba el rito del bautismo, lo hacía con el agua, con las abluciones o también sumergiendo a la persona dentro del agua, en este caso dentro del río Jordán. En la antigüedad había la creencia que haciendo este rito se marcaba una diferencia radical entre la vida pasada y la vida que comienza. De ahora en adelante, cuando se sumergía la persona, era como decirle, usted muere totalmente a su vida antigua, sobre todo si era un pagano que quería acoger la religión hebrea, él significaba que moría totalmente a sus tradiciones paganas, precisamente para acoger el nuevo estilo de vida. Desaparece entonces el hombre viejo y hay una persona nueva. Este era un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados, pero era externo, el rito era externo. Eh, Ahora vamos a explicar entonces el bautismo de Jesús. Es completamente distinto. La comparación la podemos hacer con la imagen del agua. El agua externamente lava, pero internamente produce vida tanto en todos los seres vivos, tanto en los seres humanos como en las plantas, etc. Nosotros necesitamos del agua para vivir y dentro de las plantas se produce una potencia que crea la savia, que es la que alimenta a la planta. Entonces, de este modo, el agua vivifica desde dentro y eso es lo que está diciendo el texto. El Señor nos da con su bautismo, cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo, nos da una fuerza vital interna, una fuerza robusta para poder enfrentar la vida y por supuesto la nueva vida. Hay una referencia al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos 5 y 6, cuando el pueblo se encuentra en cautiverio en Babilonia y están totalmente desesperanzados, han perdido la confianza en Yahvé e incluso han abrazado otra religión, se han apartado del camino del Señor y andan como huesos secos, dice el texto. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Así es el espíritu que recibimos en el bautismo, una fuerza vital interna que nos anima, que nos produce vida y que nos da la posibilidad de ser cristianos, manifestar ese espíritu de Cristo que hemos recibido en el bautismo. Acordémonos que el agua tiene otro significado y es que destruye. El tsunami, un tsunami mata, una inundación mata. Entonces el agua por una parte me da vida, pero por otra parte también es capaz de matarme. Por eso se utiliza para el rito del bautismo, porque está para significar que yo muero, pero que también vivo. Es decir, yo me inserto en la persona de Cristo que murió y resucitó para darme vida. Así también, entonces,
se significa de esta manera el rito del bautismo. Yo me inserto totalmente en Cristo, muerto y resucitado. El texto continúa diciendo lo siguiente: en aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Allí donde acudía toda Judea, como dice el texto de Marcos, todos los de la Galilea, salían todos los de Jerusalén para hacerse bautizar, allí también llega Jesús desde Nazaret. Él tiene que bajar y tomar el camino por el lado oriental del Jordán y llegar hasta el lugar del bautismo, que queda justamente cuando el río Jordán está a punto de desembocar en el Mar Muerto. Es un lugar conocido con el nombre de Bet-Tabara, que en hebreo Bet significa casa, lugar, y Bara significa paso, vado. Es el lugar del paso, el lugar del vado, donde se puede atravesar el río, y justamente por ahí atravesó el pueblo de Israel cuando venía de Egipto. En el camino del Éxodo pasó el río Jordán para entrar en la tierra prometida, guiados por el líder Josué, que sucede a Moisés. Justamente el lugar queda al lado oriental del Jordán, donde está también el monte Nebo, donde murió Moisés. Ese es el lugar donde Jesús llega para hacerse bautizar en el río Jordán. Ahora bien, el río Jordán es fuente de vida para el pueblo de Israel, pero es muy distinto a los otros ríos de otros países o de otras regiones. Por ejemplo, al Éufrates y al Tigris, donde en Mesopotamia, donde surgen ciudades grandes. También en el Nilo, en Egipto, surgen ciudades grandes. En el Jordán no hay ciudades grandes. El Jordán está para significar el límite entre la tierra pagana y la tierra prometida, la tierra de Israel. Repito, por allí pasó el pueblo guiado por Josué a la tierra prometida. O sea, que los que están acudiendo de Jerusalén, de Judea, de Galilea, de todas partes, quieren volver a salir de la tierra de Israel para volver a entrar. ¿Qué están diciendo? Esta tierra donde estamos no es completamente la tierra prometida. ¿Por qué? Hay situación de esclavitud, situación de mal. Nos toca volver a salir, hacernos bautizar por Juan y volver a entrar para construir ahora sí una nueva tierra. Los fariseos no querían reconocer esto, ellos pensaban que ya estaban totalmente convertidos y por eso se establece una controversia entre Juan el Bautista y ellos. Juan les dice raza de víboras, porque están escapando, piensan que están escapando a la ira del Señor. ¿Qué está diciendo el texto? Jesús es el nuevo Josué. De hecho, que en hebreo los dos nombres son iguales. Joshua y Yehoshua, Jesús es el mismo nombre de Josué. Y está haciendo entrar a todo el pueblo a la tierra prometida, al nuevo pueblo, a la tierra prometida, que no es una tierra física, es el reino de los cielos. O sea, con el bautismo de Jesús se genera un nuevo éxodo, una nueva liberación de la esclavitud, que ya es la esclavitud del pecado. Y entramos en una nueva tierra que es el reino de los cielos. Ahora bien, el lugar donde Jesús se hace bautizar, dicen los geólogos que es el más bajo de la tierra. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. Ustedes se podrán
imaginar el calor que hace allí. Eso por una parte. Por otra parte, el río Jordán, cuando nace en el norte de Israel, en Banias, tiene un agua totalmente transparente. Pero en la medida en que baja, en que llega al mar de Galilea y luego pasa por ahí para llegar a su desembocadura en el mar Muerto, el agua se vuelve totalmente turbia, amarilla. Entonces, ustedes, si les parece, en Google pueden mirar un mapa de Israel y mirar el recorrido del Jordán y entender mejor lo que yo les estoy diciendo. A este punto, más bajo de la tierra, esta agua turbia, llena de tierra, en Betabara, es donde llega Jesús. Y allí, sin tener necesidad, se hace bautizar por Juan. ¿Qué está significando todo esto? Que Jesús llega al punto más bajo de la tierra y asume la condición embarrada del ser humano. Nosotros somos todos hechos de barro, es decir, asume la naturaleza humana completamente, como dice el texto de la carta a los Filipenses. Así, el Jordán se convierte en un lugar teológico, no tanto geográfico. A partir de este rito del bautismo, Marcos quiere comenzar a contar la vida pública de Jesús, todo lo que él va haciendo hasta la donación completa de su vida en la cruz y, por supuesto, el evento de la resurrección. En el texto que estamos meditando aparecen unas imágenes. En primer lugar, se dice que el cielo se rasga. Literalmente, el verbo en griego es esquizo, que significa rasgarse, no abrir. Explicaré más en detalle. Según la mentalidad de los israelitas por aquel tiempo, se creía que había 7 cielos y uno estaba encima de otro, y Dios habitaba en el séptimo cielo. Y entre un cielo y otro, los rabinos pensaban que había 500 años de camino. Pues bien, Dios está allí. Y cuando Dios se enoja con el ser humano, lo que hace es cerrar los cielos. Esto implica que no hay agua y que se acaba la comunicación de Dios con la humanidad. Ustedes pueden meditar el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús está citando el texto conocido del Primer Testamento, cuando hubo una gran sequía y Elías fue a visitar a la viuda de Sarepta de Sidón, y allí se dice que la sequía era porque el cielo se había cerrado por 3 años y medio, un tiempo indeterminado. Como quien dice, esa era la costumbre de Dios, encerrarse en el cielo y no tener nada que ver con la humanidad, sobre todo cuando la humanidad se portaba mal. Mateo dice, los cielos se abrieron, pero Marcos dice, los cielos se rasgaron. Cuando algo se abre, se puede volver a cerrar, pero cuando algo se rasga, toca dejar así, porque ya no sirve para más nada. La prenda que se rasga es que ya no se puede remendar y toca botarla. ¿Qué está diciendo el texto? Que con el bautismo de Jesús, el cielo se rasga totalmente, cumpliéndose la profecía del capítulo 64 del libro de Isaías en el versículo 1, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y dirige una oración al Señor en medio de sus sufrimientos. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, haciendo temblar con tu presencia las montañas. Pues bien, el cielo se rasgó y se va a quedar así para siempre con el bautismo de Jesús. Nunca más se vuelve a cerrar. O sea, hay una reconciliación perfecta de Dios
con la humanidad gracias a Jesús de Nazaret. Así el hombre vuelva a portarse mal, Dios lo perdona. Eh, el verbo de rasgar se encuentra en otra parte del Evangelio de Marcos y es en el momento de la muerte de Jesús. Se dice que el velo del templo se rasgó. Ese era otro límite que había para poder pasar al Santo Santorum, para poder entablar una relación íntima con Dios. Solo pasaba el sacerdote una vez al año. Y por supuesto que si se rasga, se rompe, se quita ese velo, ahora podemos tener una relación directa con Dios a través de la persona de Jesús de Nazaret. También aparece la imagen del Espíritu que desciende en Jesús como una paloma. Hay varias interpretaciones, pero voy a tomar la del libro del Génesis, sobre todo la que aparece en el diluvio. El diluvio, según se comprendía en la época, fue un castigo infligido a la humanidad porque el pecado que había en el corazón del hombre había escatenado en una violencia fuerte en la tierra. Y entonces Dios envió el diluvio. Pero Noé, cuando quiso saber si ya la tierra estaba seca, envió a la paloma. Y la paloma volvió con un ramo de olivo en el pico para decir, se acabó el castigo, la tierra está seca, ya Noé puede salir del arca. Entonces la paloma está aquí para allá para significar la reconciliación de Dios con la nueva humanidad. Y aquí también la reconciliación de Dios con nosotros porque los cielos quedan totalmente rasgados. También la paloma es el signo de la ternura, el signo del amor y representa al Espíritu Santo que es ágape, que es el amor total, que es una energía dentro del ser humano. Ese es el espíritu que habita dentro de nosotros, los bautizados. Aparece también la voz del cielo, que cuando Dios hablaba según la tradición rabínica, lo hacía a través de su palabra, a través de la escritura, que se entendía como una voz que viene de lo alto. Y esa voz que viene de lo alto dice que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí se está citando al Salmo segundo, en el versículo 7, donde se presenta la entronización de un rey. Y el rey, cuando es entronizado, dice, déjenme explicarle el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. El nuevo rey de Israel debía reproducir la imagen de Dios. Eso es lo que significa hijo. No tanto un parecido físico o la consanguinidad, sino el reproducir totalmente la imagen del Padre. En este sentido, quien ve a Jesús, ve al Padre. El texto está diciendo que nosotros podemos contemplar a Dios en la persona de Jesús. La voz del cielo lo que hace entonces es darle autoridad a Jesús, porque realmente Él es el que puede manifestar el rostro de Dios a toda la humanidad. Ahora bien, cuando dice Él es mi predilecto, se recuerda el libro del Génesis con Abraham, que llama a Isaac, el hijo amado, el predilecto, es decir, que era distinto de los demás. Asimismo, nosotros estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo de Dios que nos diferencia, que nos da identidad propia. La expresión en quien me complazco es una citación del libro de Isaías en el capítulo 42, versículo 1. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Es el texto del siervo sufriente que nosotros hemos meditado en la primera lectura y que hemos dicho que no se trata de una predilección por encima de otros, sino de una manera de entender la misión del siervo que lleva a cabo
que la lleva a cabo a lo largo de su vida. De esta manera, entonces, el evangelista Marcos comienza la narración de la vida pública de Jesús. Notemos que él no trae los relatos de la infancia, como lo hace Mateo y Lucas, sino que a partir de este momento nos invita a estar atentos para contemplar al Hijo de Dios, que va a ejercer su misión extraordinaria y nosotros lo vamos a seguir paso a paso. Vamos a escuchar su palabra, a meditar sus acciones y a decir que nosotros también queremos ser como Él. Queremos ser los que llevamos la luz a las naciones y reproducimos la justicia y el derecho en este mundo que tanto lo necesita. Les deseo a todos un feliz domingo.